Quisiera iniciar en esta mañana con una historia. Dice: el maestro estaba buscando una vasija para usar. En el estante había muchas. ¿Cuál escogería? «Llévame», gritó la dorada. «Soy brillante, tengo un gran valor y todo lo que hago, lo hago bien. Mi belleza y mi brillo sobrepasa al resto. Y para alguien como tú, maestro, yo sería lo mejor. Y el oro que tengo te haría brillar». El maestro pasó sin pronunciar palabra. Él vio una plateada, angosta y muy alta. «Yo te sirvo, amado maestro. Vertería tu vino y estaría en tu mesa cada vez que comieras. Mis líneas son agraciadas, mis esculturas originales, y la plata te alabaría para siempre». Sin prestar atención, el maestro caminó hacia la de bronce. Era superficial, con una boca ancha, y brillaba como un espejo. «Aquí, aquí», gritó la vasija. «Sé que te seré útil. Colócame en tu mesa donde todos me vean. Mírame», gritó también la copa de cristal. «Yo soy muy limpia. Mi transparencia muestra mi contenido claramente. Soy frágil, pero yo te serviré con orgullo y con seguridad seré feliz de morar en tu casa». Vino el maestro seguidamente hacia la vasija de madera, solamente pulida y tallada. «Me puedes usar», dijo, «amado maestro, pero úsame para las frutas dulces, no para el pan, que es muy insípido. Además estoy a dieta». Luego el maestro miró hacia abajo y fijó sus ojos en una vasija de barro, vacía, quebrantada y destruida. Ninguna esperanza tenía la vasija para que el maestro la pudiera escoger, para depurarla y volverla a formar, para llenarla y usarla. Pero el maestro dijo: «Ah, esta es la vasija que he deseado encontrar. La restauraré y la usaré y la haré mía. No necesito que la vasija se enorgullezca por sí misma o por el oro que tiene, ni que se luzca en el estante, ni que tenga la boca tan ancha, ruidosa y superficial, ni la que demuestre su contenido con orgullo, ni la que piensa que todo el tiempo puede hacer lo correcto por sí misma. Pero sí, esta sencilla la llenaré de mi gracia y de mi poder». Cuidadosamente el maestro la levantó esta vasija de barro, la restauró y la purificó y la llenó en ese día. Le habló tiernamente diciéndole: «Tienes mucho que hacer, solamente viértete en otros como yo me he vertido en ti». ¿Por qué traje esta historia? Porque me recuerda las palabras del apóstol Pablo cuando en su segunda carta a los Corintios, capítulo 4, verso 6, dice: «Pues Dios, quien dijo que haya luz en la oscuridad, hizo que esta luz brillase en nuestro corazón, para que podamos conocer la gloria de Dios que se ve en el rostro de Jesucristo». Ahora tenemos esa luz que brilla en nuestro corazón, pero nosotros mismos somos frágiles vasijas de barro que contienen ese gran tesoro. Eso deja bien claro que nuestro gran poder proviene de Dios y no de nosotros mismos. ¿Sabes? A veces cuando pensamos en nosotros, qué bueno tener esa misma imagen del apóstol Pablo, porque él dijo: «Yo no soy una vasija de oro». Mire, cuando se definió a sí mismo, no dijo: «Mire, es que yo soy el más brillante de los apóstoles, todos los libros que he escrito, todo el respeto que me he ganado, todo lo que la historia hablará de mí». ¿Cuántos no han querido ser como el apóstol Pablo? Y el mismo apóstol Pablo, cuando se definió a sí mismo, cuando habló de sí mismo, dijo: «Yo simplemente soy una vasija de barro». No dijo: «Soy una vasija de oro, valiosa, preciosa, brillante». No dijo: «Soy una vasija de plata, llena de dinero». Dijo: «Soy una vasija de barro». Eso significa que soy frágil. Eso significa que me he roto tantas veces y que si estoy aquí es por la misericordia de Dios, por la gracia de Dios, que me restauró, que me salvó, que me redimió. Ese concepto es algo que debemos tener cuando venimos al Señor. Debemos recordar que somos esas vasijas de barro que Dios nos ha redimido, nos ha restaurado, y ahora somos útiles solamente por su gracia y por sus manos. Y por eso quiero que pensemos en la serie que estamos viendo. La hemos titulado «¿Qué pide Dios de ti?». Y estamos basados en la palabra que el Señor habló allí en Miqueas capítulo 6, verso 8, donde dice: «Hombre, Él te ha declarado lo que es bueno, ¿y qué pide Jehová de ti? Solamente hacer justicia y amar misericordia y humillarte
ante tu Dios. Hace 8 días vimos que lo que Dios espera de nosotros es que vivamos su justicia. Y yo sé que a veces nosotros leemos la palabra y la leemos tan rápido y bueno, ahora sí le explicamos, pero créame que Dios sigue y sigue hablando. Y encontré algo que no les dije hace 8 días porque, como digo, esta semana estudiando nuevamente el pasaje, descubrí algo que para mí era nuevo. Yo dije hacer justicia y me centré en la palabra justicia. ¿Y cómo la definimos? Como hacer aquello para lo cual algo fue hecho, o sea, como obediencia. Entonces, la justicia que Dios espera de nosotros es ¿qué? Obediencia, que vivamos de acuerdo a su voluntad. Ahora, pero no me fijé en la palabra hacer, porque la vi muy común. ¿Quién no entiende qué es hacer? ¿Okay? Y yo creo que es una palabra que es un verbo que, por favor, conjugamos siempre. Pero resulta que esta palabra hacer no es cualquiera. Es la misma que está, por ejemplo, en el Éxodo, cuando el Señor en los 10 mandamientos dijo, no te harás imagen delante de mí. O sea, hacer es tallar, hacer es formar. Entonces, ¿qué es lo que Dios nos invita? Para que en nuestro corazón, en nuestra vida, seamos ¿qué? Formados conforme a la voluntad de Dios. Entonces, eso es hacer justicia, es que nuestra vida sea el reflejo de su voluntad. Entonces, cuando te dicen hacer justicia, es básicamente eso, es que tú empiezas a tallar tu corazón, que empieces a moldearte conforme al corazón del Señor. Pero hoy vamos a ver la segunda frase y de lo que vamos a hablar hoy es amar misericordia. Ahora, yo sé que la misericordia es una palabra que todos conocemos, es una palabra que es muy cotidiana y hablamos de ella y a veces hemos tenido un concepto social, o sea, todos vamos construyendo ese concepto de misericordia. Ahora, ¿cómo definimos la misericordia hoy en día? La definimos como compasión, la definimos como lástima, la definimos como pesar con esa persona que sufre. ¿De dónde sale ese concepto? Nosotros tenemos mucha influencia griega, mucha influencia helenística, que pasó a los romanos. Recuerden que básicamente los romanos fueron una copia un poco del pensamiento griego, desde sus dioses, desde su idioma. Hubo muchas cosas que fueron básicamente copiadas. Así que había otro idioma, pero la mentalidad es la misma. Y de ahí vienen las lenguas romances, de donde viene también nuestro español. Pero un idioma es más que palabras, también es ¿qué? Mentalidad. Y la palabra misericordia, como está escrita morfológicamente para describirla, está en 2 palabras, miser y cordia, ¿sí? ¿Y de dónde viene eso? Para que la entendamos, viene básicamente del latín. Está la palabra en latín misere, que significa miseria o necesidad, y cardis, que significa corazón. Entonces, ¿cómo define, según el latín, la palabra misericordia? Mirar las miserias de la otra persona con el corazón. Oye, suena hasta bonito, ¿no? Misericordia es mirar las miserias o las necesidades del prójimo o del que me rodea con el corazón. Muy linda. Pero eso no es misericordia en la palabra de Dios, ¿ok? Esa es la misericordia que nosotros creemos, es ver cómo este pueblo es miserable, cómo está ojeroso, cansado y sin ilusión. Y siempre pensamos eso, que misericordia es sentir lástima por las miserias, compasión por las cosas terribles que le pasan a la gente que sufre. No, oigan, no, qué gente tan desgraciada, qué gente tan miserable, ¿cómo es posible que vivan eso? Entonces es ver esas miserias, pero con el corazón, con sentimiento, así como el vallenato. Entonces creemos que eso es misericordia. La palabra misericordia en la Biblia es totalmente diferente. Y para entender misericordia necesitamos entender 2 palabras primero, y es la palabra justicia y la palabra gracia, que es parte de la acción de Dios. Dios es un Dios de justicia y Dios es un Dios de gracia. Ahora, la gracia de Dios tiene 2 componentes. O sea, cuando uno habla de qué es la gracia de Dios, la gracia de Dios es 2 componentes. Uno de ellos es misericordia y otro es favor. Entonces, la gracia de Dios es misericordia y es favor. Ahora sí vamos a entender las 3 en su contexto. Entonces, ¿qué es justicia? Como digo, la justicia hacia Dios es obediencia, pero la justicia de Dios hacia mí es que Dios me dé lo que yo merezco. ¿Qué dice la Biblia? La paga del pecado es muerte. ¿Quién va a aplicar esa muerte o esa justicia? ¿Quién? Dios, porque Dios es un Dios de justicia. Entonces Dios me va a dar lo que merezco. Eso se llama justicia. ¿Qué es misericordia? Que no me dé lo que merezco. ¿Ok? Entonces en vez de muerte, no me mató. O sea, como el Señor hizo con el primer hombre y la primera mujer. Lo justo era que los matara, exterminados. Pero el Señor, ¿qué hace? Extiende su misericordia. Entonces misericordia es la no justicia, por así decirlo. Ahora, no es injusticia, esa es otra cosa, pero por lo menos la no justicia. Es básicamente el Señor no te da lo que tú te mereces. Ahora, ¿qué es favor? Favor es recibir aquello que no merezco.
Mire, para que entendamos los tres conceptos, voy a poner un ejemplo clásico que lo he dado aquí muchas veces. Eso es como si usted, después de haber sacado sus vacaciones, ¿verdad? Usted sabe que cuando uno saca las vacaciones tiene que esperar un año. Pero resulta que a los 2 meses apareció el carnaval de Barranquilla. Y usted dijo, me voy de carnaval. ¿Sí? O se fue por allá a las ferias, no sé dónde. Y se quedó un mes de carnaval sin pedir permiso, sin que sea su tiempo de vacaciones, sin avisarle al jefe. Abandonó su puesto, un puesto importante que la empresa dependía de tu trabajo para que las máquinas operaran. Y te fuiste un mes sin avisar. ¿Qué sería lo justo cuando regresara? Que lo echaran. Lo justo es que lo despidieran. ¿Había razones? Claro. Abandono el puesto de trabajo sin justa causa. Entonces habrían miles de razones para que el jefe le dijera, ¿ha sido qué? Ha sido un placer. Okay. Hasta luego, si te vi no me acuerdo, hasta aquí llegamos. Eso sería lo justo. ¿Qué sería misericordia? Que lo reintegraran porque ya lo perdió. No sé si me estoy explicando. Él ya lo perdió. Así que misericordia, ¿qué es? Que lo perdonaran, que lo reintegraran en su puesto de trabajo con el mismo salario, con las mismas condiciones. O sea, te reintegraran el puesto que perdiste. ¿Eso qué es? Misericordia. ¿Y qué es favor? Que te pagaran el sueldo por el cual no trabajaste. ¿Ese sueldo lo mereces? ¿Qué merecerías? La expulsión. Pero fuera de eso, el jefe le paga el salario. Dijo, y este mes repartimos bonificaciones, tome más encima. Y este mes repartimos una prima extraordinaria y una tía, tome para que lleve. O sea, ¿te imaginas? Él debería salir con una carta de despido, pero sale con una bendición que no merece. Esa es la diferencia. Todos nosotros mereceríamos ¿qué? La muerte. Pero estamos aquí por su misericordia. Y no una misericordia de una vez, todos los días. ¿Qué dice la Biblia? Nuevas son cada mañana, ¿qué? Sus misericordias. O sea, la misericordia es algo que yo necesito cada 8 días, una vez en la vida. No, la necesito ¿qué? Todos los días. Entonces, lo primero que tenemos que aprender cuando entendemos misericordia es que nosotros mismos somos objeto de la misericordia de Dios. Si estamos aquí, no fue porque seamos mejores, es porque vivimos por su misericordia. ¿Sabes cuál es la diferencia de que estés aquí en una silla cómoda, en un lugar agradable, con un pastor así hermoso, guapo, ¿no? Pero en este ambiente bonito, con alabanza, música, okay, de estar aquí y no estar en este instante en Afganistán, corriendo detrás de un avión para así sea pegarse en las llantas y no importa caer al vacío porque está desesperado por salir? ¿Sabes cuál es la diferencia? La misericordia de Dios. Porque Dios en su misericordia decidió que nacieras aquí en este país. Es cierto, allá tienen talibán, aquí también un talibán. De estar aquí en este país, que no será perfecto, pero por lo menos podemos todavía respirar, estar tranquilos, tener un alimento. Eso de haber ensanchado el templo, ya no somos templo sino mega iglesia, ¿okay? Ya no dice qué pasó sino qué pasó. ¿Cuál es la diferencia? Solo la misericordia de Dios. Si estamos aquí es porque Dios tuvo tanta misericordia que nos dio la oportunidad de nacer en un hogar, en una familia, tener la oportunidad de estudiar, tener la oportunidad de tener una casa, tener la oportunidad de tener un trabajo. Eso es solo la misericordia de Dios. Porque a veces cuando yo pienso en la misericordia como lástima, se me olvida que yo no soy diferente al que está ahí. Y a veces ese mirar con lástima es que yo estoy bien, él está mal. Pobrecito con las miserias. Se me olvida que yo también he experimentado esas miserias. Se me olvida que yo también vivo por la misericordia de Dios. No soy diferente. Y por eso la palabra misericordia en la Biblia es una palabra que es Gesed. ¿Y qué es Gesed? Básicamente es la capacidad. Dice, básicamente, si le queremos traducir, dice, es la capacidad de ponerse totalmente en el lugar del otro. De manera que ve con sus ojos, piensa con su mente y siente con sus sentimientos. Entonces en la Biblia misericordia no es sentir lástima por el que sufre. En la Biblia misericordia es identificarse. ¿Por qué? Porque puede ser tú. Porque Él no es diferente a ti. Y la única diferencia que tiene Él y que tienes tú es sencillamente que Dios ha tenido misericordia.
Y así como la historia que yo les dije de la vasija rota, que el Señor le dijo, así como yo me he vertido en ti, así como he tenido misericordia en ti, yo quiero que tú tengas misericordia a los demás. Entonces yo no lo miro con amor, yo no lo miro con compasión porque Él sea menor que yo, o mejor que yo, o peor que yo. Lo miro porque pudo haber sido yo. Y por eso voy a entenderlo, y es ponernos en el lugar del otro. Y de eso se trata la misericordia de Dios. Hemos sido objetos de misericordia, y el Señor ahora nos invita a que seamos instrumentos de misericordia. Que esa misericordia que hemos recibido, ahora esa misma misericordia, tengamos a los demás. Y como le dije, ¿qué es misericordia? Es ponerme en los zapatos del otro. Es que esa otra persona ocupe mi lugar. Mire, y esa es la misericordia que hemos recibido de Dios. Dios tuvo misericordia de nosotros, por eso se llama gracia. Dios extendió sobre nosotros la gracia. ¿Y qué misericordia? ¿Que tuvo lástima por nosotros? ¿Que tuvo tristeza por nosotros? Que ocupó el lugar que deberíamos tener nosotros. Es ese Dios que, siendo en forma de Dios, que no necesitando nada, llegó y tomó nuestro lugar. Y tomó el lugar que no le pertenecía a Él, nos pertenecía a nosotros. Y ese Dios de amor que toma nuestro lugar, ahora dice, así como yo he tenido misericordia de ti y tomé tu lugar, yo quiero que tú te pongas en el lugar de la otra persona y pongas al otro en tu lugar, que tengas misericordia de él. Ahora, pero esta palabra misericordia en hebreo tiene tres características, la componen tres cosas, y las tres cosas que componen la misericordia es la fuerza, la constancia y el amor. Entonces, ¿cómo hacer misericordia? Para actuar en misericordia, para dar misericordia necesitamos tres cosas. Primero, fuerza. Segundo, constancia. Y tercero, amor. Diga conmigo otra vez: fuerza, constancia y amor. Entonces, tener misericordia es que tú tengas en tu corazón fuerza, la constancia y el amor. ¿Qué significa eso, pastor? Y para entenderlo, yo quiero poner un ejemplo muy sencillo, y es el ejemplo de la historia del buen samaritano. ¿Recuerdan eso? Que llegó un maestro de la ley preguntando: Señor, ¿cuál es el gran mandamiento? Y entonces ahí el Señor le dice: bueno, ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? Y él dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con todas tus fuerzas. Dice: y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y el Señor dijo: bien has contestado. ¿El tema cuál es? Lo que has hecho. Porque sabes lo correcto, pero no has hecho lo correcto. Y entonces este doctor de la ley dice: Señor, pero ¿quién es mi prójimo? Y el Señor le contesta con esta historia. Y él dice que un hombre que descendía de Jerusalén a Jericó, y en ese momento fue atacado por unos bandidos, que dice la Biblia que lo despojaron, segundo lo hirieron y tercero lo dejaron medio muerto. O sea, una persona que está a punto de morir, que está entre la vida y la muerte, que si sigue solo seguramente va a morir. Entonces en ese momento hay una escena interesante, porque dice la Biblia que descendía un sacerdote. ¿Y qué hizo el sacerdote? Dice: viéndolo, pasó el arco. Yo aquí les he preguntado: ¿eso que hizo el sacerdote estuvo bien o estuvo mal? Uno diría que estuvo mal, pero le decía que según la ley estuvo bien. ¿Por qué? Porque un sacerdote era una persona dedicada a Dios. Una persona dedicada a Dios o consagrada a Dios tenía dos prohibiciones. Primero, acercarse a un muerto. ¿Había seguridad que esa persona estuviera viva? No, por hoy se dice medio muerto, o sea, podía haber muerto, o sea, no había, ¿está vivo? Si está vivo, voy. O sea, no había forma de saber. Y el tipo no podía ni hablar, por eso dice: estaba medio muerto, estaba ya agonizando. Entonces, si él se acercaba y resulta que estaba muerto, terminaba siendo inmundo. Y como estaba inmundo, pues no podía ir a ofrecer sacrificio, no podía celebrar, porque uno duraba inmundo hasta el otro día. Ahora, la segunda cosa que te hacía inmundo, ¿qué era? Primero, los muertos, y segundo, la sangre. Y recuerda que esta persona estaba herida, tenía algunas heridas, esa sangre pues estaba ahí. ¿Qué pasaba si él se untaba de sangre? Otra vez quedaba ¿qué? Inmundo. Recuerda que las mujeres, cuando tenían su tiempo menstrual, dice la Biblia que en ese tiempo estaban inmundas, y lo que tocaran quedaba inmundo, donde se sentaran quedaban inmundos. Es más, el que la tocara quedaba inmundo también hasta el otro día. Eso sí es vivir en la inmunda. Imagínate un inmundo a toda hora, todo lo que tú hagas, todo lo que tú toques. Entonces, ¿qué pasaba si él se ponía a curar las heridas? ¿Quedaba qué? Inmundo. Entonces él dijo: no, yo voy para el culto, me acuerdo tarde. Uno diría: esa sería ¿qué? La justicia de la ley. Ahora, el levita, ¿por qué el levita no ayudó? Por lo mismo. Él tenía dos razones. La primera razón de ley: la muerte y la sangre. Y la otra razón, ¿cuál es?
El ejemplo. Siempre que una reunión y empiezan a repartir vino, ¿todo el mundo qué hace? Mira al pastor. ¿Y cuántas se toma el pastor? Sí. Ay, el pastor ya se enloqueció y hagámosle que eso es bíblico, gocemos. Por eso yo no recibo nada, no porque no crea que pueda recibirlo, sino por no ser piedra de tropiezo para alguien, no, sino alguien va ahí, mejor dicho, me culpa. Pastor, mire, terminé en casa ajena, culpa suya, pastor. Entonces por eso es delicado. Pero todo el mundo sigue el ejemplo de ¿quién? De tu líder. Me estoy explicando. Todos seguimos ese ejemplo. El levita que haya visto el ejemplo del sacerdote. El sacerdote se supone que es el jefe. Él vio que el sacerdote pasó de largo. ¿Él qué hace? Pasar de largo. Ahora, después aparece ¿quién? El samaritano. Si el sacerdote tenía una razón para no hacer nada, si el levita tenía 2 razones para no hacer nada, el samaritano tenía 3 razones para no hacer nada. La primera, razón de ley. La segunda, la razón del ejemplo. Si su propia gente no lo ayuda, ¿cómo lo voy a ayudar? Y la tercera razón es que en esa cultura a los enemigos se les odia. A los enemigos se les celebra sus desgracias. Mire, en nuestra cultura, cuando a alguien enemigo de nosotros le va mal, uno que dice, no es que me alegre, pero me da un fresquito. Así uno dice hipócritamente, ¿no? Como que no es que esté feliz porque lo echaron del trabajo, pero ese era un atarmano, eso se me lo merecía. O sea, pero uno no celebra, no dice en las redes sociales, bravo, viva, lo echaron, le pasó esto, se enfermó, le dio COVID. No, uno dice, ay, qué pesar. pero está uno pendiente en eso, o sea, no es tan desgraciado, por así decirlo. Pero en esa cultura no, en esa cultura se celebra. Cada vez, y esto lo vas a ver en la Biblia, cada vez que el ejército de Israel vencía, ¿qué hacían ellos? Celebrar. Echó a la mar los carros del faraón, ¿no? Y el faraón escuchando la alabanza. Porque esa es la cultura. ¿Recuerdan cuando hubo las Torres Gemelas? Que eso fue una desgracia y todos estábamos viendo las noticias espantados. Y pasaron imágenes del Medio Oriente. ¿Cómo estaban ellos? Celebrando. Y eso gritaban las señoras y todas enloquecidas. No, llegó el show. Y uno diría, ¿por qué hacen eso? Porque esa es la cultura. O sea, ¿qué debió haber hecho el samaritano? Recuerden que samaritanos y judíos se odiaban, no se trataban entre sí. Entonces, ¿qué debió haber hecho el samaritano? Celebrar. Yo sí dije, oh, aleluya, si no te lo llevas te lo mando. Oh, Padre, revela tu gloria. Es más, pudo haber aprovechado para darle la patadita a la buena suerte. ¿Está vivo todavía? Ahí le ayudamos, le colaboramos. Señor, ¿te lo llevo o te lo mando? O sea, le hacemos el favor. Eso sería lo que haría en la justicia social. En la justicia de ley, pasar de largo, porque recuerden que un samaritano conocía la ley también. Y en la justicia social, celebrar o ayudarle que se muera. ¿Ok? Pero ¿qué dice la Biblia? Pero un samaritano, dice que iba de camino, vino cerca de él y viéndole, ¿qué dice? Fue movido a misericordia. Y ahí es donde la palabra misericordia significa fuerza. O sea, él no pudo pasar de largo. Y eso significa misericordia cuando no te deja tranquilo, cuando hay una fuerza en ti que te impulsa, una fuerza para ayudar, ese fuerte deseo de ayudar, ese fuerte deseo de hacer algo. Que tú dices, pero no puedo pasar. Yo sé que él tendría muchas razones. Mire, voy para la casa, mi mujer me está esperando, ella me controla los minutos, eso se tarda dando. ¿Usted por qué se demoró? ¿Qué mínimo que estaba haciendo? Y fuera de eso se quedó un montón de días. Imagínate la preocupación, ¿cómo le explica? No había celular, no había Facebook, no había redes sociales. Imagínate, todo él pudo haber dicho, pero yo no tengo que hacer nada. Pero mira, fue tanta la fuerza que él no solamente dijo, ay, pobrecito, qué lástima, no, es que esta inseguridad sí está terrible, no, es que en este país cada vez está peor. No, él dijo, yo tengo que ayudarlo, y fue esa fuerza que lo hizo acercarse. Entonces misericordia es ese fuerte deseo, lo que dice aquí, fue movido, es esa fuerza que te impulsa a ayudar, que no puedes quedarte ahí ajeno, que no puedes quedarte como espectador, que no simplemente estás ahí para el chisme, para mirar qué está pasando, no, que esa misericordia te mueve, te impulsa, casi que te fuerza a hacer algo. En segundo lugar, les dije la palabra constancia. Porque a veces nosotros sí ayudamos, ¿sí? Damos la monedita, damos el billetico, damos el mercadito, aquí todo con diminutivos. Pero intentamos hacer algo. Pero mire lo que hace este samaritano. Él pudo haber hecho la primera parte, que es ir, limpiar, vendar sus heridas, ¿sí? De una u otra manera curarlo con lo que tenía ahí a la mano. Y punto, ya con eso es más de lo que cualquiera pudo haber hecho. Es más, le pudo haber dejado el billetico, mire para qué.
le pague a alguien que lo ayude. Pero en este momento él no solamente lo venda, no solamente le limpia las heridas, sino que hace, dice la Biblia, que lo puso en su cabalgadura. ¿Qué está haciendo? Recuerde que eso es misericordia, es poner al otro en mi lugar. El lugar que era para mí, imagínate quién le tocó irse a pie de en adelante. El samaritano. ¿Y quién está ahora en la cabalgadura? ¿Quién está? El judío. Uno diría, pero ¿cómo es posible? Es el mundo al revés. Se supone que es mi lugar, es mi posición. Sí, pastor, yo ayudo pero sin cambiar mi posición. Yo ayudo pero sin afectar mis derechos. Yo ayudo pero sin que eso signifique yo rebajarme. Y él está haciendo eso. Al final, ¿quién termina caminando? El samaritano. ¿Y quién termina en la cabalgadura? El judío. ¿Por qué es eso? Ahora, ya con eso, con llevarlo a la ciudad, que lo cuide, sería suficiente. Pero fuera de eso, ¿qué hace? Dice, cuidó de él. Y dice que otro día, no dice al otro día, sino otro día, al salir dijo, mira, no me puedo quedar más, pero yo regreso. ¿Qué significa eso? Que él iba a seguir cuidándolo. ¿Qué es misericordia? No solamente fuerza a hacer algo, sino segundo, constancia. Es decir, yo no voy a terminar mi obra hasta no verlo totalmente restaurado. Porque nosotros, como digo, creemos que misericordia es dar la monedita, el billetico, el mercadito, la ayudita y ya. Y ya nuestra conciencia está tranquila. ¿Tú crees que el Señor nos ha abandonado? ¿Tú crees que con el Señor morir en la cruz ya es suficiente? Todos los días nos enseña. Todos los días nos perdona. Dice, te enseñaré el camino por el cual debes andar. Por eso el Señor dijo, yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Eso se llama misericordia. Es ese Dios que no solamente dice, mire, ya morí por ustedes, ¿qué más quieren? Dice, no, aún así todos los días quiero seguir contigo hasta que estés sentado allá en el reino de los cielos. Por eso dice la Biblia que ya estamos sentados en lugares celestiales con Cristo. Ese Cristo que está ahí con nosotros, que nunca nos ha dejado. Entonces tener misericordia por alguien no es solamente darle una ayuda, es estar constantemente. Ahora, ¿qué pasa cuando nosotros somos constantes? Que este samaritano comete una tragedia histórica. Él pudo haber ayudado y haber cedido. Y el tipo cuando reacciona ni sabe quién lo ayudó. Pero este samaritano decidió quedarse, decidió acompañarlo, decidió esperarlo. Yo quiero pensar en el final de lo que la historia nos dice. Imagínate la familia de este judío. Imagínate lo que pensaron en casa. Mínimo se murió, mínimo lo secuestraron. O sea, pensar una tragedia. Te imaginas 3, 4 días, 5 días y no aparece. Yo me imagino que él tendría por lo menos unos padres, o si no tendría una esposa, o si no tendría unos hijos. O sea, tendría alguien que lo debería estar esperando. Y te imaginas en la casa 3, 4 días, 8 días sin saber de él. ¿Qué pensarían? Lo peor, la tragedia. Y de pronto, después de 8 días, ven venir a su familiar, a su esposo o a su padre. Lo ven venir caminando acompañado de un samaritano, acompañado de un enemigo. ¿Usted qué piensa? Ese era el que lo tenía secuestrado, ese fue el que lo intentó matar. Yo me imagino que dice, muchachos, saque la escopeta, muchachos, saque el machete, allá nos vamos a darle a ese desgraciado. Imagino que este judío le dice, este no es ningún desgraciado, este no es mi enemigo, gracias a él yo estoy aquí con vida. Y les contará la historia, cómo cuidó de él, cómo vendó sus heridas, cómo pagó todo, porque él no tenía nada. Recuérdalo, lo habían despojado de todo. Cómo se hizo cargo de él, cómo se involucró en ese proceso de ayuda. Créame que a partir de ahora, esa familia, ¿cómo va a ver a los samaritanos? ¿Como enemigos? ¿Los van a ver como los villanos? ¿Los van a ver como qué? Como sus mejores amigos. ¿Sabes? Esa es la misericordia, que no solamente transforma a la otra persona, sino una misericordia que también me transforma a mí. Hay personas a las cuales uno odia, ¿no? Y créame, nosotros aquí en nuestro país somos clasistas y a veces menospreciamos porque es de otra nación. Yo sé que los colombianos nos quejamos porque cuando uno sale del país, por favor, ser colombiano es que lo traten mal, ser colombiano es que lo menosprecien, ser colombiano es que lo humillen. Créame, uno está en otra nación y no es que le vaya uno muy bien. O sea, todo el mundo es colombiano, revísenle la maleta. ¿Y qué más de Pablo? No saben otro nombre, o sea, no existió otro nombre. Pero siempre se habla de lo malo y tenemos una fama terrible. Pero ese es el concepto. Tengo un amigo que siempre que le preguntan eso y no lo ha pensado en traerse alguna cosita que haya muy barata, ok, y uno dice, por favor,
Pero esa es la fama que nos dan. Y fuera de eso, por otras razones también somos famosos. Y los santandereanos y qué más, peleones y manteadores. Pero nosotros mismos a veces también rechazamos, menospreciamos. Tal vez porque vienen de nuestro vecino país, porque vienen en situación de indigencia. Tal vez no había visto tanto la necesidad cuando con uno de mis grandes amigos fuimos a regalar zapatos. Y él me dijo, yo quiero regalar zapatos. Yo dije, ¿zapatos? ¿Por qué no comida? Dijo, esa también, pero quiero dar también zapatos. Y yo dije, bueno, vamos. Y entonces nos fuimos aquí en la carretera que vienen de Cúcuta a Bucaramanga y ver las historias y ver la gente. Ver que muchos de ellos ya sus zapatos están rotos. Yo nunca había visto sus zapatos. Pero lo que más me conmovió y me partió el alma es que venían caminando niños. Nosotros, la mayor zapatos que teníamos eran niños. Yo no sabía que había tanto niño. Y de pronto nos hicimos ahí a la carretera en un lugar así medio, es más, me tocó ahí casi al lado de los abismos que hay en esas vías que son horribles. Y ahí paramos en lo que pudimos en un plancito y llamamos a un grupo que venía caminando y ver bebés, ver niños. Pero la historia que me partió el alma fue 2 niños que apenas les mostramos los zapatos, era la cara de felicidad, de alegría. Tenían tanta dicha que uno de esos niños llegó y cogió esos zapatos, los abrazó, los besó, se los puso y cogió sus zapaticos rotos y viejos y los botó así al vacío. Y empezó a correr hacia arriba, abajo, y la mamá, no corra, que es un lugar peligroso, pero él no salía de la dicha. ¡Wow! Y pensé en mis hijos. ¿Qué tal si hubiese sido yo el que estoy ahí con Obed David, con Julietica? Y lo peor que me dolió es que muchos bebés mueren en ese proceso porque no soportan el frío. Y me decía alguien, a veces hemos encontrado bebés porque los tienen que dejar, ¿no? Porque ellos no están preparados, vienen de tierras calientes y ellos no saben que el frío del páramo es terriblemente inclemente. Y uno dice, Señor, puede haber sido yo que estaba ahí. Y hay gente sencilla, con un corazón lindo, padres que están desesperados porque no quieren aguantar hambre. Y después justamente estaba predicando por allá en una región aquí en el Cesar y encontré la historia de una pastora que me dijo, nosotros éramos pastores allá en un sector en Venezuela, y dijo, pastor, mire, y no teníamos que comer, no había forma de tener leche, nada, la única leche que se podía era leche de cabra, y la leche de cabra para los bebés pues es complicada, ¿sí? Entonces ella decía, pastor, yo le daba esa leche pero orando al Señor que no le cayera mal, que no le hiciera daño. Mi esposo la cernía en algunos trapitos para que no pasaran los pelitos y eso, y la hervíamos mucho, pero era lo único que teníamos para darles. Pastor, literalmente aguantando hambre. Y yo digo, me falta aguantar un poquito, porque estamos en un lugar donde a veces abunda y se nos olvida que Dios nos invitó para que no solamente seamos objetos de misericordia, sino seamos instrumentos de misericordia. ¿Qué pido yo de ti? Primero, que hagas justicia. Segundo, que ames la misericordia. Y ya les dije, misericordia es fuerza, constancia, pero también es ¿qué? Amor. ¿Recuerdan? Jesús estaba diciendo, el gran mandamiento es ¿qué? Amar a Dios y amar al prójimo. ¿Y cuál fue la historia que el Señor contó? De misericordia. Tanto que cuando el Señor le pregunta a este doctor en la ley, bueno, ¿y quién fue el prójimo? Dijo, el que usó de misericordia. Porque ¿qué es amar? Misericordia. ¿Y qué es misericordia? Amor. Cuando nosotros pensamos en amor, ¿cómo definimos el amor? Generalmente lo definimos como sentimientos. Es más, algunos lo definen como decisiones. Pero ¿sabes en la Biblia qué es amor? Amor es compromiso. Hay un pasaje lindo en Cantares donde la muchacha o ella le dice a él, me llevaste a la casa al banquete y tu bandera sobre mí fue amor. ¿Qué está diciendo? Me llevaste al altar, me propusiste matrimonio, juraste delante de Dios que me serías fiel, que me amarías. Dice, y eso para mí es amor. Entonces amor no son palabras. ¿Amor qué es en la Biblia? Compromiso. Amor es entrega. Amor es sacrificio. Por eso Jesús decía, nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Entonces cuando el Señor dice, ¿qué es lo que espero de ti? Que ame misericordia, es esas 3 cosas. Primero, que tenga la fuerza que te impulse a ¿qué? Ayudar a la persona. Segundo, que tengas la constancia. Y tercero, que tengas el compromiso. Que sientes que es algo que tiene que ver contigo. Por eso tú ves al samaritano que dice, lo que gastes de más, yo lo pagaré. O sea, no es su cuenta, es mi cuenta. Es mi compromiso.
Entonces, en esa misericordia, ¿cómo estamos? En la misericordia de sentir lástima y compasión, todos tenemos 200. Estamos sobrados. Pero en la misericordia que Dios espera, estamos faltos. Por eso, permítame terminar. Recuerde que les debo un montón de minutos. Hoy me los quiero cobrar. Permíteme leer un pasaje que me encanta, que está ahí en la primera carta del apóstol Juan, y creo que resume todo lo que estoy hablando hoy. Dice la palabra de Dios: en esto hemos conocido el amor, en que Él puso su vida por nosotros. ¿Eso se llama qué? Misericordia. Mira cómo Dios puso ¿qué? Su vida por nosotros. O sea, tomó nuestro lugar. También nosotros debemos ¿qué? Poner nuestra vida por los demás. Porque nosotros ¿qué hacemos? Ponemos, pero la mano para que nos den. Ponemos, pero el bolsillito para que nos echen. Y el Señor dice, no. Así como Jesús, ¿qué hizo? Puso su vida por nosotros. ¿Y qué significa poner la vida por nosotros? Tomó nuestro lugar. Dice el Señor, ahora ustedes también deben también ¿qué? Poner su vida. Tomar el lugar de esa persona por los demás. Sigue diciendo, verso 17. Dice, pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad. Y mire esta frase que me llama la atención. Dice, y cierra contra él su corazón. ¿Cómo mora el amor de Dios en él? ¿Qué significa cerrar mi corazón? Lo que hizo el sacerdote y el levita. Es decir, si está sufriendo, que nada me afecte. No, yo voy a dejarlo ahí. Eso chupe para que aprenda. Eso mínimo algo hizo mal. Eso quién lo manda de marihuanero, quién lo manda de vicioso, quién lo manda. Y a veces eso es lo que hacemos, juzgar. Y estamos como el fariseo que dice, Señor, gracias porque no soy como ese publicano. Gracias, Señor, porque no he pecado como ese corrupto. Gracias, Señor, porque no soy político. ¿Y qué decía el publicano? Ten piedad de mí, que soy pecador. Y por eso dice, el que cierra contra él su corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él? Hijitos míos, dice Juan, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. Creo que el Señor nos invita a recordar que somos vasijas de barro frágiles y que nos invita a poner nuestro corazón en las demás personas, que nos invita a mirarlas con misericordia. ¿Y qué significa mirarlas con misericordia? No solo sentir tristeza por ellas, sino ponerlas en nuestro lugar y nosotros ponernos en su lugar. Así como el Señor mostró su misericordia y tuvo compasión de nosotros y nos amó con ese amor extraordinario, el Señor nos invita a que también, antes de mirar al otro, juzgarlo, señalarlo, cuestionarlo, despreciarlo, entender que la única diferencia entre esa persona y yo ha sido la gran y maravillosa misericordia de Dios. Por eso quiero invitarte para que nos coloquemos de pie un momento. Dile, Señor, ayúdanos a mostrar tu amor, a poder reflejar, Señor, tu misericordia. Ayúdanos, Señor, a ver a nuestro prójimo con tus ojos. Que podamos, Señor, mostrar misericordia a aquellos que nos rodean. Tal vez tan fácil es juzgar, cuestionar, señalar. Ese es tan fácil. Pero nos cuesta tener empatía, nos cuesta ponernos en su lugar. Cuando criticamos, cuando juzgamos, lo podemos hacer desde nuestra percepción, desde nuestra sapiencia. Mire, si el Señor hubiese hecho eso con nosotros, estaríamos perdidos. Porque Él tenía todas las razones para matarnos. Dice, la paga del pecado es muerte. Lo que merecíamos es la muerte. Y el Señor decidió tomar nuestro lugar. Ya con eso es misericordia. Pero además de eso, nos ha dado su favor. Aún así nos da una familia, una esposa, unos hijos, una casa, un trabajo, un alimento. Eso no lo merecíamos. Ha sido por el gran amor y favor de Dios sobre nosotros, por esa gracia incomparable, esa gracia sublime, esa gracia que nos salvó, que nos rescató, que nos dio vida, que nos levantó. Y eso es lo que yo debo recordar cada vez que veo al que sufre,
porque veo al necesitado. Decirle: Señor, de eso mismo que tú me has dado, yo quiero dar. Así como tú has tenido misericordia de mí, así como me has dado lo que yo no merecía, quiero sí también darlo por mi hermano, por mi hermana que sufre, que pasa necesidad. Dile: Señor, cambia mi corazón, rompe ese corazón de piedra y pon un corazón de carne. Que cada día, Señor, yo pueda ser como tú. Quiero ser más como tú, ver la vida como tú la ves, saturarme de tu espíritu y reflejar al mundo tu amor. Dile: reflejar al mundo y reflejar, sí, tu amor, reflejarte y reflejar al mundo tu amor. Ayúdame a mirar con tus ojos. Yo quiero sentir con tu corazón. Yo quiero sentir con tu corazón. No quiero vivir más siendo insensible. No quiero vivir más siendo insensible. Tanta necesidad, tanta necesidad.